En una sola noche, 185.000 de los guerreros más letales de la historia fueron borrados de la faz de la tierra. No fue una batalla, fue una ejecución perfecta por un ángel. Para entender por qué esta masacre, debemos dejar de ver a los asirios como simples personajes. En el siglo VIII a.C., los asirios eran los nazis de la Edad del Hierro. Eran una civilización construida por y para la guerra, bajo el mando del rey Sennacherib. Este ejército había devorado naciones enteras. Habían pasado por encima de Egipto y las ciudades del norte de Israel como una apisonadora de fuego y sangre. Ese es el ejército que estaba sentado a la puerta de Jerusalén. 185.000 hombres que nunca habían conocido la derrota. En el texto de 2 Reyes, las 7:35 de la noche, nos lanza el primer misterio directo. Salió el ángel de Jehová. En nuestra cultura moderna, la palabra ángel evoca seres alados, rubios y protectores. Pero el hebreo original es mucho más oscuro y preciso. La palabra es Malach Yahweh. En las Escrituras, cuando aparece este título específico, con el artículo definido él, no se refiere a un mensajero alado de bajo rango. Mosanti, la presencia manifestada. Muchos exegetas radicales sostienen que este ángel es la misma entidad que David vio años antes sobre Jerusalén, con una espada desenvainada que medía la distancia entre el cielo y la tierra. Estamos hablando de una figura que la teología llama cristofanía, una aparición del Cristo eterno antes de su nacimiento en Belén, pero no en su faceta de pastor, sino en su faceta de general de los ejércitos del cielo, por Q y sexto, porque explica la naturaleza quirúrgica de la masacre. Un ejército humano, por muy poderoso que sea, deja caos. El ángel de Jehová dejó orden, dejó 185.000 hombres muertos en la posición exacta en la que dormían. Fue una desconexión total de la vida a nivel atómico. Aquí es donde el misterio se vuelve una investigación criminal. Si 185.000 soldados de la Mayo, potencia mundial, mueren en una noche, ¿por qué los registros asirios no lo dicen? La respuesta está en la psicología de los tiranos. En el Museo Británico se conserva el prisma de Taylor, un cilindro de arcilla, donde Sennacherib relata sus victorias. Él dice con orgullo a Ezequías el judío: lo encerré en Jerusalén como a un pájaro en una jaula. Pero fíjate bien, el relato se corta abruptamente. No dice que tomó la ciudad. No dice que recibió el tributo final. No dice Q-moto. A Ezequías es el silencio más ruidoso de la arqueología. Sennacherib regresó a Nínive, su capital, con las manos vacías y sin su ejército de élite. Es como si un general moderno informara que rodeó una ciudad con tanques y luego, simplemente, decidió volver a casa a cenar sin disparar un tiro. No tiene sentido, a menos que el relato bíblico sea la pieza que falta en el rompecabezas. ¿Fue una plaga? ¿Fue un evento geofísico? ¿O fue realmente la intervención de un ser de otra dimensión que opera bajo leyes físicas que aún no comprendemos? En este video no vamos a conformarnos con la respuesta dominical. Vamos a bajar a las trincheras del año 701 a.C. Vamos a analizar el discurso blasfemo del Rabsaces asirio, el hombre que cometió el error de insultar directamente a la deidad, y cómo esa sola provocación activó un protocolo de defensa celestial que terminó en la noche más sangrienta de la historia. De Jerusalén, prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es una historia de consuelo, es una demostración de poder absoluto. El momento en que Dios decidió que la diplomacia había terminado y que el único lenguaje que los asirios entenderían era el de la extinción total en el silencio de la medianoche. Esto no es solo fe, es historia, es exégesis y es el misterio de por qué hoy Jerusalén sigue en pie mientras el imperio asirio es solo polvo y leyendas. Empecemos con el primer acto, la provocación del general del terror. Para comprender por qué la muerte de 185.000 hombres fue necesaria, primero debemos entender quiénes eran esos hombres. No eran soldados corrientes, eran los ingenieros de Apocalipsis en el mundo antiguo. El imperio asirio no buscaba simplemente expandir sus fronteras, buscaba erradicar la voluntad de existir de sus enemigos. En el año 701 a.C., la maquinaria de guerra de Sennacherib era lo que hoy llamaríamos una fuerza de despliegue rápido, con una crueldad que rozaba lo patológico. Imagínate en lo alto de las murallas de Jerusalén. El horizonte ya no es tierra y roca, es una marea de bronce, cuero y hierro. Los asirios fueron los primeros en utilizar el hierro de forma masiva en sus armaduras
y puntas de flecha, dándoles una ventaja tecnológica aterradora sobre las naciones de la zona que aún dependían del bronce, un metal más blando y propenso a quebrarse. Pero su verdadera arma no era el hierro, era el psicoterror. Si hoy visitáramos el palacio de Sennacherib en Nínive, recreado hoy por la arqueología, veríamos lo que los ojos de los judíos temían. Los relieves asirios muestran con detalle obsesivo cómo trataban a los vencidos. Hay escenas de soldados asirios arrancando la piel a prisioneros vivos frente a sus familias. Hay pilas de cráneos ordenadas por tamaño a las puertas de las ciudades conquistadas. Sennacherib era un experto en escenificar el dolor. Antes de llegar a Jerusalén, este ejército había pasado por Laquis, la segunda ciudad más importante de Judá. Lo que hicieron en Laquis fue el tráiler de lo que le esperaba a Jerusalén. Los arqueólogos han encontrado en Laquis rampas de asedio masivas y miles de puntas de flecha. Pero lo más perturbador son los registros de las deportaciones masivas. Familias enteras encadenadas por la nariz, arrastradas hacia el exilio para ser convertidas en esclavos o morir en el camino. Los asirios no solo mataban el cuerpo, borraban la identidad de los pueblos. Cuando este ejército de 185,000 carniceros profesionales rodeó Jerusalén, los habitantes sabían exactamente lo que les pasaría si las murallas cedían. El suicidio colectivo era, para muchos, una opción más dulce que caer en manos asirias. Aquí aparece un personaje clave que la mayoría de los lectores de la Biblia pasan por alto: el Rabsaces. Este no es un nombre propio, es un título militar de altísimo rango, algo así como Angefi, G Estado Mayor, u Gran Copero. Este hombre era el brazo derecho de Sennacherib y, más importante aún, era un maestro de la propaganda. En 2 Reyes 18, el Rabsaces se para frente a los muros de Jerusalén, pero no viene con un ariete, viene con un discurso. Y aquí está el primer detalle exegético que te hará cuestionar todo. El Rabsaces no habló en arameo, el idioma de la diplomacia internacional, sino que habló en lengua de Judá, en hebreo. Los oficiales de Ezequías, aterrorizados, le rogaron: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. ¿Por qué? Porque el Rabsaces quería que cada soldado, cada madre y cada niño que estaba en el muro escuchara el mensaje de desesperanza. Quería causar una insurrección interna. Su discurso fue una obra maestra de manipulación. Les dijo: ¿en quién confían? En Egipto es una caña rota que te atravesará la mano si te apoyas en ella, en su Dios. ¿Acaso no es este el Dios a quien Ezequías le quitó los lugares altos? El Rabsaces conocía la política interna de Judá mejor que los mismos judíos. Usó la religión contra ellos, sugiriendo que Dios estaba de parte de los asirios. Pero entonces, el Rabsaces cometió el error que sellaría el destino de sus 185,000 hombres. Cruzó la línea de la geopolítica a la guerra dimensional. Gritó a la multitud: ¿cuál de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre a Jerusalén? En ese preciso instante, el conflicto dejó de ser una guerra entre dos reinos de la edad del hierro. Se convirtió en un pleito legal en la corte del cielo. Sennacherib y su general estaban tratando al creador del universo como a una deidad local, de madera o piedra. Para el pensamiento asirio, el dios de una nación derrotada era, por definición, un dios de Bel. Si Asiria había ganado, era porque sus dioses Asher y Eshtar eran más fuertes. El Rabsaces desafió la soberanía absoluta de Jehová, poniéndolo al mismo nivel que los ídolos de Hamet y Arfad. Lo que hace que esta historia sea tan intrigante es la respuesta inmediata de Ezequías. Imagina la escena en el rey, descendiente de David, el hombre que debería ser un guerrero valiente, se desgarra las vestiduras y se viste de cilicio. El cilicio es una tela áspera, hecha de pelo de cabra, que pica y lastima la piel. Es el del duelo total y la humillación. Ezequías entra al templo, pero no para pedir una estrategia militar. Entra para presentar una queja formal ante el tribunal celestial. Él toma las cartas enviadas por los asirios, cartas llenas de insultos y amenazas gráficas, y las extiende físicamente en el suelo del templo. Es un acto visceral. Es como si dijera a Dios: lee esto, mira lo que están diciendo de ti. Yo no puedo defenderme, pero tú sí. Mientras tanto, afuera, en el campamento asirio, los 185,000 soldados
se preparaban para el asalto. Estaban en la cima de su arrogancia. El campamento era una ciudad de lona y hierro que se extendía por kilómetros. Se escuchaba el afilar de las espadas, el martilleo en los escudos y las risas de los hombres que ya se sentían dueños del botín de Jerusalén. No Sabian Q. Al otro lado de la muralla, una sola oración estaba activando un protocolo de justicia que no se había visto desde las plagas de Egipto. Aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Por qué Dios esperó? ¿Por qué permitió que el miedo llegara a su punto máximo? En la estructura de la paradoja divina, la salvación solo llega cuando la imposibilidad es total. Jerusalén estaba sentenciada, no tenían aliados, no tenían armas secretas y su moral estaba por el suelo debido al discurso del Rabsaces. El escenario estaba listo para la mayor demostración de poder, en solitario registrada en la historia bélica de la humanidad. En la siguiente parte, vamos a entrar en la mente del verdugo. Vamos a analizar por qué el texto original hebreo nos da pistas de que lo que ocurrió esa noche no fue un simple ataque cardíaco masivo, sino el despliegue de una fuerza física que desafía nuestra comprensión de la biología y la física. 185,000 hombres están a punto de exhalar su último suspiro, y ni uno solo de ellos verá venir a su asesino. Mientras el rey Ezequías terminaba de extender las cartas de blasfemia de Sennacherib en el suelo del templo, algo cambió en la atmósfera de Jerusalén. No fue un terremoto ni un rayo, fue un cambio en la densidad de la presencia divina. Para entender la masacre que estaba a punto de ocurrir, debemos dejar de lado la imagen de un ángel con arpa y túnica blanca. Lo que salió esa noche del trono de la justicia es una figura que la Biblia hebrea trata con un respeto que bordea el pavor absoluto. Hamel, KH, el ángel ansí, abres casi cualquier Biblia en español, leerás. Y aquella misma noche salió un ángel del Señor. Pero si vamos al Códice de Leningrado o a los manuscritos del Mar Muerto, encontramos una diferencia gramatical que cambia todo el panorama teológico. El texto usa el artículo definido antes de mal. No fue un ángel cualquiera de las jerarquías celestiales. Fue el ángel de Jehová, Moloch, Yahweh. En el lenguaje de los antiguos profetas, este título es un código para algo mucho más profundo que un simple mensajero. A lo largo del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová aparece en momentos donde la realidad física y la divina colisionan. Es la entidad que habló desde la zarza a Moisés, la que detuvo la mano de Abraham en el monte Moriah, lo más revelador para nuestra investigación, la que David vio suspendida sobre Jerusalén siglos antes con una espada desenvainada. La mayoría de los eruditos en lenguas originales coinciden. Estamos ante una cristofanía, es decir, la manifestación del Verbo de Dios, el Cristo antes de su encarnación humana, actuando no como el Cordero que quita el pecado, sino como el león de la tribu de Judá en su función judicial. Ahora, entremos en la escena del crimen. ¿Cómo mueren 185,000 hombres en una noche sin que los que duermen a su lado se den cuenta? El texto hebreo usa el verbo naká. En las traducciones modernas lo vemos como mató o hirió, pero su raíz es mucho más violenta y técnica. Naka implica un golpe seco, una herida letal que no deja espacio para la recuperación. Es el mismo verbo que se usa para describir el golpe de una piedra que rompe un cráneo o el impacto de un rayo. Sin embargo, aquí hay un misterio médico-legal. No hubo sangre derramada en las tiendas. Los asirios no murieron por decapitación ni por heridas de lanza. Murieron por una intervención de la fuerza vital. Imagina una onda expansiva de energía, spiritual Q, al pasar por el campamento, simplemente apaga el sistema eléctrico del cuerpo humano. Un pulso electromagnético de origen celestial. El ángel de Jehová no necesitó caminar de tienda en tienda. Su sola presencia en el campamento fue suficiente para que 185,000 corazones dejaran de latir al unísono. Para entender la imagen de este evento, debemos conectar este guión con una Crónicas las 9:16 de la noche en East Passage. El ángel de Jehová es descrito como un ser gigante, de pie entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada extendida sobre la ciudad. Esta espada no es un pedazo de metal forjado. En el pensamiento hebreo, la espada de Dios es una metáfora de su juicio ineludible. Lo que los asirios experimentaron esa noche fue el desenvain de esa autoridad, mientras los soldados roncaban, soñando con las riquezas que robarían de Jerusalén. Al día siguiente,
Una sombra majestuosa y terrible se proyectó sobre el campamento. No hubo gritos de guerra. No hubo órdenes de los capitanes, solo un suspiro colectivo masivo que se extinguió en la oscuridad. El ángel hirió, Naka, la vida misma de los invasores. La paradoja es total al ejército que inventó el terror. Fue aniquilado por un terror que no pudieron ver, ni escuchar, ni combatir. Existe otra palabra en el trasfondo exegético que conecta esta masacre con las plagas de Egipto en Hamashkit, el destructor. En la noche de la Pascua, Dios envió al destructor para herir a los primogénitos. Aquí, en los muros de Jerusalén, vemos el mismo protocolo operativo. Dios no usa un ejército de ángeles. USA no solo. Esto es un mensaje geopolítico. Para Sennacherib, tus 185,000 hombres no valen ni siquiera contra uno de mis siervos. Es una humillación militar absoluta. Los asirios se jactaban de sus tácticas de asedio, de su superioridad numérica y de su tecnología de hierro. Pero, esa noche, el hierro de sus espadas se volvió inútil. Sus armaduras, diseñadas para detener flechas y lanzas, no pudieron protegerlos de una entidad que opera en una frecuencia distinta de la realidad física. Un detalle que la exégesis suele ignorar es ¿por qué Sennacherib y algunos de sus oficiales sobrevivieron? Si el ángel tenía el poder de matar a 185,000, ¿por qué dejar vivo al autor de la blasfemia? Aquí entra la paradoja divina del juicio. Dios no quería simplemente eliminar a los asirios, quería que el mundo supiera lo que había pasado. Sennacherib fue dejado con vida para que tuviera que caminar a través de kilómetros de cadáveres de sus propios hombres. Fue dejado con vida para que regresara a su capital, Nínive, como un rey sin corona y sin ejército. Su supervivencia fue su castigo más grande. Tuvo que vivir con la imagen grabada en su cerebro de sus 185,000 mejores guerreros convertidos en estatuas de carne fría en una sola noche. Esta no es una historia de ángeles protectores que te ayudan a encontrar las llaves de tu casa. Esta es la crónica del ángel, que es el brazo ejecutor del universo. Pero, ¿existe evidencia fuera de la Biblia que confirme que este ejército desapareció de la noche a la mañana? ¿O es esto solo un mito hebreo para alimentar su orgullo nacional? En la siguiente parte, vamos a cruzar el relato bíblico con la historia prohibida de los griegos y los propios registros asirios. Vamos a descubrir por qué el gran historiador Heródoto mencionó una extraña plaga de ratones en ese mismo lugar y cómo el prisma de Taylor confirma, por omisión, que algo catastrófico le ocurrió a la máquina de guerra de Sennacherib. Prepárate para el easter egg histórico.